Hollywood te ha mentido durante décadas. Te ha hecho creer que este monstruo era un simple decorado, un truco de cámara, un cacharro de fibra de vidrio con buena pinta que iba a la basura cuando la película se acababa. Hoy vas a descubrir por qué el Landmaster es una de las mayores locuras mecánicas jamás construidas para una película. Y quédate hasta el final, porque el último dato explica por qué Hollywood nunca volvió a hacer algo así, y probablemente nunca lo hará. Abróchate el cinturón. Esto no es ciencia ficción. Esto pasó de verdad. Número 15. Hollywood tiene una regla no escrita. Si un vehículo debe protagonizar una película, habrá varias versiones. Una para los primeros planos, otra para las escenas de acción, otra más para destrozarlo sin remordimientos. Esta estrategia es segura, lógica y muy utilizada en el cine. Pero cuando Hollywood decidió crear el Landmaster, todo eso cambió. Con este icónico vehículo no hubo espacio para la prudencia, ni para la cobardía. No había copias, no había plan B. Fue uno solo. El mismo vehículo estuvo en todas las escenas, desde los planos más tranquilos hasta las secuencias más salvajes. No existía una versión ligera, ni un doble de repuesto. Si se rompía, el rodaje se detenía. Si se dañaba, el presupuesto temblaba. Y si quedaba inutilizado, la película se paraba allí mismo. Así de simple. Pero aquí viene lo más impresionante. Una decisión que en teoría parecía suicida, terminó demostrando algo inesperado. El Landmaster no solo sobrevivió a todo, sino que aguantó absolutamente todo lo que le echaron encima. Número 14. Cuando los ejecutivos de Fox vieron la factura del Landmaster, el silencio en la sala fue palpable, eterno, como una condena que pesaba sobre el futuro de la película. Construir este monstruoso vehículo costó entre $300,000 y $350,000 en 1976, lo que ajustado a la inflación, hoy se traduciría en varios millones por un solo vehículo para una sola película. Y lo más sorprendente de todo es que el Landmaster no era un lujo innecesario para verse bien. Cada rueda, cada panel, cada sistema hidráulico tenía una función real y cumplía un propósito. Fox no financió un simple decorado espectacular, financiaron ingeniería pura. La máquina no era solo para la pantalla, sino que estaba pensada para funcionar de manera práctica, efectiva y real. A pesar de que la película Callejón de la Maldición pasó a ser olvidada con el tiempo, el Landmaster sigue siendo recordado como una de las mayores locuras mecánicas jamás construidas para el cine. Número 13. Mientras la mayoría de los vehículos de cine son cáscaras ligeras de fibra de vidrio o aluminio pintado para simular robustez, el Landmaster se construyó con acero grueso, en algunas áreas con un grosor comparable al de un blindaje real. ¿Por qué? No para aparentar dureza, sino para hacerlo. El Landmaster no estaba hecho para adornar una pantalla, sino para atravesar terrenos hostiles no decorados de cartón. Era pesado, lento y logísticamente complicado, pero también casi indestructible. Durante el rodaje no existía un plan B. Si se rompía, el rodaje se detenía. Y esa resistencia, que en principio podría haber sido vista como una limitación, resultó ser la diferencia entre el caos absoluto y la supervivencia del proyecto. En un entorno donde la película no podía permitirse errores o repuestos fáciles, el Landmaster se ergía como un coloso de acero dispuesto a resistir todo lo que la producción le impusiera. Número 12. Si miras el diseño de las ruedas del Landmaster por primera vez, podrías pensar que se trata de un delirio de ingeniería, algo salido de la mente de un niño o de alguien que nunca ha visto un coche en su vida. El vehículo estaba compuesto por 12 ruedas, agrupadas en 3 bloques de 4. Pero lo que al principio parecía una broma pesada, se convirtió en una de las maravillas mecánicas del cine. Cada uno de esos bloques de ruedas, mediante el sistema TriStar, giraba por separado, permitiendo que el Landmaster escalara obstáculos con la misma agilidad de un insecto. Rocas, cráteres, restos de estructuras
nada detenía su avance. No era rápido ni elegante, pero sí imparable. Al ver a Landmaster atravesar el paisaje, era como observar un insecto mecánico gigantesco arrastrándose por un mundo post-apocalíptico, un lugar donde la civilización se había desmoronado y solo quedaba la supervivencia. Número 11. Aquí llega la parte más sorprendente. El Landmaster no giraba como cualquier otro vehículo. No, este monstruo de acero se doblaba por la mitad. ¿Cómo? Mediante enormes sistemas hidráulicos, el vehículo era articulado en el centro. Cuando el conductor movía el volante, el vehículo literalmente se partía en dos. El frontal se desviaba y la parte trasera lo seguía. Era como una serpiente de acero, deslizándose por el paisaje con una agilidad que no parecía posible en una máquina tan grande. Conducir el Landmaster no era simplemente manejar un coche, era como domar una bestia mecánica. Y sin embargo, este sistema, que podría parecer torpe o inútil, le proporcionaba una maniobrabilidad real a pesar de sus dimensiones y peso. El Landmaster desafiaba toda lógica y convertía algo que parecía imposible en una realidad. Número 10. Con casi 11 metros de largo y más de 10 toneladas de peso, cualquier otro vehículo de este tamaño necesitaría media ciudad para girar. Pero gracias a la articulación central, el Landmaster tenía un radio de giro sorprendentemente similar al de una pickup grande. ¿Cómo era posible? La respuesta es simple. No luchaba contra la física, sino que la doblaba. Este monstruoso vehículo podía moverse con una soltura que parecía no de este mundo. A pesar de su tamaño, parecía casi vivir, como si tuviera voluntad propia. Cada movimiento del Landmaster era una afirmación de que los límites de la ingeniería podían romperse, incluso cuando se trataba de algo tan masivo y aparentemente torpe. Número 9. Aquí entra una de las ideas más locas y fascinantes de todo el proyecto. Alguien, en algún punto del proceso de diseño, decidió que el Landmaster debía ser anfibio, no para parecerlo, sino para serlo de verdad. Se sellaron compartimentos, se calculó la flotabilidad y se intentó hacer que el sistema de ruedas funcionara bajo el agua. El resultado fue, en términos prácticos, un fracaso. El Landmaster flotaba, más o menos, y se movía con mucha dificultad. No era el vehículo anfibio que los diseñadores imaginaban, sino más bien un hipopótamo metálico agotado. Sin embargo, la mera tentativa de hacer que el Landmaster flotara muestra la increíble ambición de los creadores de la película. No se conformaron con simular lo imposible, sino que decidieron hacerlo real. Número 8. El Landmaster no solo destacaba por su tamaño descomunal, sino también por su incomodidad. Subirse a él no era una tarea fácil, ni mucho menos. Imagina la escena. No se trataba de un vehículo común y corriente, sino de un monstruo de metal que, aunque concebido para atravesar terrenos inhóspitos, no era precisamente el modelo de confort. Para abordar el Landmaster, había que poner un esfuerzo considerable, casi como si se tratase de una escalada. Cada movimiento estaba diseñado para impactar en la pantalla, pero también para generar una frustración tangible para quienes se encargaban de operarlo. Además, trasladar una bestia de este tamaño entre localizaciones de rodaje era una pesadilla logística. Como si de una pequeña casa se tratara, el Landmaster requería permisos especiales, rutas cerradas y una planificación meticulosa. Imagina el estrés y la incertidumbre que se generaba cada vez que esta máquina gigante tenía que moverse de un sitio a otro. Cada maniobra implicaba una gran coordinación y un esfuerzo colosal para asegurar que nada fallara. Esto no era un vehículo convencional, era una auténtica carga, un problema con ruedas. No era solo el desafío de conducirlo, sino el reto de mantenerlo en movimiento, de encontrar el camino adecuado, de asegurar que todo funcionara como se esperaba. Cada rodaje con el Landmaster se convertía en una prueba de ingeniería. Y al final, ese desafío logístico se convertía en parte esencial de la magia de la película. Un coloso mecánico que, además de ser una máquina impresionante, simbolizaba la capacidad de hacer lo imposible para darle al público una experiencia cinematográfica inolvidable. Número 7.
Si la historia de Landmaster fuera solo una de esas anécdotas de rodaje en las que los productores se jactan de lo que pudo haber sido un desastre, sería suficiente, pero no fue así. Durante las pruebas iniciales, uno de los responsables de la película pensó que sería una gran idea poner a Landmaster a prueba en un salto extremo. El reto, lanzarlo desde una altura de más de 7 metros. Lo que muchos habrían esperado como una destrucción instantánea de la máquina, fue en cambio un testimonio de su diseño insólito. El Landmaster no solo aterrizó, sino que lo hizo sin sufrir daños importantes. Sorprendentemente, la bestia mecánica siguió funcionando después del impacto. Este momento fue crucial, porque mostró que Landmaster no estaba sobrediseñado para la estética cinematográfica, ni para ser un simple accesorio en pantalla. Estaba diseñado para sobrevivir, para soportar la brutalidad de un entorno postapocalíptico. Cada tonelada de acero, cada sistema hidráulico, cada pieza de la máquina tenía un propósito claro. No se trataba de una exageración para crear impacto visual, sino de una ingeniería brutalmente funcional que buscaba ante todo la resistencia. Para los ingenieros, ese salto fue una revelación. Lo que la película mostraba en pantalla no solo era un producto de la imaginación, sino una máquina real que había sido pensada para resistir las inclemencias de un mundo donde las reglas de lo posible eran distintas. La robustez de Landmaster representaba algo más grande que una máquina para una película. Era un símbolo de lo que se podía lograr cuando se combinaba la creatividad y la ingeniería en su máxima expresión. Número 6. La idea detrás de Landmaster iba más allá de lo que se podía ver en la pantalla. Los diseñadores sabían que en un mundo post-apocalíptico, las fábricas habrían desaparecido y las piezas de repuesto serían un lujo casi imposible de encontrar. Por eso se hicieron esfuerzos conscientes para asegurarse de que la máquina pudiera ser reparada con lo que fuera posible. Muchas de las piezas de Landmaster eran estándar de camiones, lo que significaba que en caso de que algo se rompiera, los restos de chatarra podían servir para arreglarlo. Este enfoque no solo era una brillante jugada de ingeniería, sino también una manera de hacer que el vehículo fuera coherente con la narrativa de la película. En un futuro sin fábricas ni recursos limitados, el Landmaster debía ser un vehículo completamente autosuficiente, capaz de seguir operando sin depender de cadenas de suministro o recursos limitados. Se trataba de una máquina diseñada para la supervivencia, para continuar funcionando incluso cuando todo lo demás hubiera colapsado. Número 5. Una de las paradojas del Landmaster era que, mientras que su exterior era un despliegue de poder y funcionalidad, su interior era todo lo contrario. En realidad, el interior del Landmaster era muy diferente al que se mostraba en la pantalla. Lo que los espectadores veían como un moderno centro de control lleno de luces, botones y pantallas interactivas no era más que un escenario cuidadosamente diseñado en un estudio. Lo que realmente existía dentro de la máquina era una cabina estrecha, desnuda e industrial, que no tenía nada que ver con la elegante y avanzada maquinaria que el cine mostraba. Este contraste entre la apariencia externa y la realidad interna era, sin embargo, una estrategia intencional. El cine tenía que crear la ilusión de un vehículo futurista, con todas las comodidades que se esperaban de una máquina de esa magnitud. Pero la verdad es que el Landmaster era una máquina pensada más para su función y resistencia que para la comodidad de sus ocupantes. Los sets de rodaje fueron diseñados para cubrir esta falta de comodidad interna, y todo lo que los personajes veían dentro de la máquina era un producto de la creatividad de los diseñadores de producción. Paneles, luces y botones que nunca tuvieron función real, pero que ayudaban a crear la atmósfera de un vehículo avanzado y sofisticado. Era un truco cinematográfico que al final sumaba a la mística de la máquina. Lo que no se podía mostrar en la realidad se sublimaba en la imaginación del espectador. Número 4. Roger Zelazny, el autor de la novela original en la que se basa la película, no compartía el entusiasmo por la adaptación cinematográfica. De hecho, aborreció la película y lo dejó claro en varias ocasiones. Para Zelazny, la adaptación había cambiado por completo el tono de su historia, añadiendo elementos que nunca estuvieron presentes en el libro y transformando la trama en algo superficial y ruidoso. En particular, el Landmaster, un vehículo que nunca existió en la obra original, representaba una desviación importante de la visión del autor.
Zelazny consideraba que el film había diluido la esencia de su obra. Para él, la adaptación había dejado de lado las sutilezas y complejidades de su historia original en favor de una mayor espectacularidad visual. Sin embargo, a pesar de su desdén por la película, algo curioso ocurrió. El Landmaster, una creación puramente cinematográfica, se convirtió en uno de los elementos más memorables de la historia del cine de ciencia ficción. Mientras que el autor detestaba la película, el público abrazaba la máquina, lo que demuestra la desconexión que a veces existe entre las intenciones de un creador y la interpretación del público. Número 3. El estreno de Callejón de la Maldición fue un fracaso rotundo en términos comerciales. Fox había depositado grandes esperanzas en la película, pero todo cambió cuando Star Wars irrumpió en la escena cinematográfica. Con la llegada de la Guerra de las Galaxias, las expectativas para Callejón de la Maldición se desmoronaron y el marketing de la película fue mínimo. Cuando finalmente se estrenó, la película pasó casi desapercibida y el Landmaster quedó eclipsado por la gloria de otras producciones. Sin embargo, lo que los críticos y el público no lograron ver en su momento era que el Landmaster, a pesar de su fracaso en taquilla, era algo que perduraría. Hollywood a menudo se olvida de sus fracasos, pero cuando algo como el Landmaster se introduce en la cultura popular, se convierte en una leyenda por su cuenta. A veces, lo que no puede triunfar en la taquilla se convierte en un ícono por derecho propio. Así, el Landmaster trascendió las expectativas del estudio y pasó a ser considerada una de las máquinas más memorables de la historia del cine de ciencia ficción. Número 2. Una vez terminado el rodaje, nadie quería deshacerse del Landmaster. Su valor era incalculable, tanto económico como histórico. Hollywood suele reciclar elementos, pero con esta bestia de metal no era tan fácil. Diseñado para ser funcional y resistente, el Landmaster no podía ser destruido. En lugar de desecharlo, apareció en otros proyectos, repintado y modificado para distintos contextos. Siempre mantenía su esencia, un gigante de metal que imponía presencia en pantalla. Con los años, el Landmaster se transformó y apareció en varias películas y series, convirtiéndose en un recurso al que Hollywood recurría cuando necesitaba algo imponente. Aunque sus roles variaron, su peso, literal y figurativo, permanecía intacto. Más allá del cine, se convirtió en un ícono de la cultura pop, símbolo de la era dorada de los efectos prácticos y la ingeniería mecánica real, recordando un Hollywood que construía lo imposible en lugar de simularlo con efectos especiales, algo que Callejón de la Maldición hizo con autenticidad. El Landmaster también formó parte de exposiciones y colecciones, siempre captando la atención de quienes lo veían. Su legado trasciende la pantalla, dejó de ser solo un vehículo y se convirtió en leyenda, un referente del diseño cinematográfico y un recuerdo vivo de una época en que el ingenio y la realidad se mezclaban para crear maravillas imposibles de olvidar. Número 1. En la pantalla, el Landmaster siempre parecía estar al borde del colapso, con sistemas fallando, alarmas sonando y piezas desmoronándose en los momentos más tensos. Sin embargo, esta fragilidad era pura ilusión. En realidad, el Landmaster era una máquina indestructible, diseñada para resistir condiciones extremas, como el salto desde 7 metros de altura. Los fallos y ruidos metálicos eran solo construcciones narrativas para crear tensión, mientras que la máquina seguía funcionando a la perfección. Esta jugada cinematográfica no solo enriqueció la narrativa, sino que ayudó a construir el mito del Landmaster, elevando su impacto visual al hacer que pareciera frágil cuando en realidad era casi invulnerable. Esta estrategia reflejaba la preferencia de Hollywood por construir lo imposible en lugar de simularlo con efectos especiales, algo que Callejón de la Maldición hizo con autenticidad. El Landmaster se convirtió en un objeto de culto precisamente por esa ambigüedad, una máquina real, funcional y resistente que la película convirtió en un símbolo de debilidad aparente. Este engaño aumentó su misterio, haciéndolo aún más fascinante. Aunque nunca estuvo en peligro, la película logró hacer creer al público que su supervivencia era una cuestión de vida o muerte, solidificando su legado como un ícono de ingeniería y magia cinematográfica.
El Landmaster, más que un vehículo, es una leyenda del cine. Su robustez y el engaño cinematográfico que lo hizo parecer vulnerable lo convierten en un ícono eterno, una verdadera obra maestra de ingeniería y magia en pantalla. Si te fascinó, suscríbete para más historias épicas y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.